Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez, me presento, mi nombre es Víctor Guzmán González y transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Compartimos un curso de sabiduría universal, un curso de 50 temas que son completamente gratuitos y cíclicos. Una vez que terminan, vuelven a comenzar, así que se pueden ver todos los temas en cualquier momento, ¿no? Y bueno, el tema de esta semana se titula Conocimiento exotérico, pseudoesotérico y esotérico. Es un conocimiento que se presenta como una guía para que entendamos dónde, cómo encontrar el conocimiento en el cual nos vamos a apoyar para el desarrollo espiritual. Todos los que estamos aquí presentes de manera físico-virtual somos personas que tenemos anhelos de desarrollo humano, de purificar el alma, desarrollar virtudes, eliminar defectos. Pero este tipo de cuestiones solamente se pueden lograr a través de un conocimiento, a través de una información que nos explique, que nos muestre, que nos guíe, que nos ilumine. Uno no puede autorrealizarse, iluminarse, regenerarse solamente por el deseo de hacerlo, sino que necesita una guía, un conocimiento, una información que le explique cómo lograr eso que en un determinado momento se anhela. Entonces, una persona, por ciertas experiencias en su vida, surgen los anhelos de cambiar, pero no sabe cómo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Buscar un conocimiento. Y empieza a buscar en internet, asistir a alguna congregación religiosa, irse con los amigos que van a algún tipo de conocimiento espiritual, comprarse un libro, ver videos, busque esa información que le diga, que le explique, que le recomiende cómo lograr esos cambios que está buscando, ¿no? Entonces, esta enseñanza tiene el propósito de decirnos que cuando nosotros naturalmente en busca de nuestros cambios, vamos en busca de algún conocimiento, nos vamos a encontrar con tres tipos de conocimiento: exotérico, pseudoesotérico y esotérico. Son tres tipos diferentes de conocimiento hacia los cuales vamos a entrar en contacto. Cada conocimiento es diferente. Cada conocimiento tiene un nivel de importancia. Entonces, el objetivo de este tema es que reconozcamos en nuestra búsqueda qué tipo de conocimientos existen y cuál es el más importante, dónde está, cómo lo podemos obtener para que podamos lograr aquello que más anhelamos en relación al despertar de la conciencia. Entonces vamos a dar inicio y nos preguntamos, ¿qué es el conocimiento exotérico? ¿Qué es el primero? La palabra exotérico viene de la palabra exterior, que significa algo que está en el mundo físico, algo que está afuera y que es percibido a través de los 5 sentidos del cuerpo. Entonces, el conocimiento exotérico es todo conocimiento que adquirimos en el mundo exterior, que es principalmente el primer conocimiento con el cual entramos en contacto. Conocimiento que adquirimos de los medios de comunicación, que adquirimos de diferentes personas a través de diferentes medios, donde encontramos temas relacionados con la espiritualidad, Dios, el amor, la fraternidad, el perdón, la pureza del alma. ¿Sí? Conocimientos que encontramos, por ejemplo, en internet, en las redes sociales. Conocimiento que recibimos a lo mejor cuando vamos a misa, cuando asistimos a la iglesia los domingos. Es conocimiento exotérico, conocimiento que recibimos de otras personas,
a través de diferentes medios. Conocimiento que recibimos de los diferentes libros esotéricos, espirituales, que nos hablan de Dios, del amor, las leyes de la naturaleza, las dimensiones. Todo este tipo de información que proviene del mundo exterior se le conoce como conocimiento exotérico. Facilito, ¿verdad? Dentro del conocimiento exotérico, ¿qué encontramos? Encontramos las biografías, las enseñanzas, las parábolas, los símiles de los maestros de la sabiduría universal. Enseñanzas que son importantísimas, que tienen un incalculable valor en nuestra vida, porque nos ofrecen orientación, nos ofrecen advertencias de los posibles peligros, nos ofrecen muchas veces consuelo, guía, inspiración, esperanzas. ¿Sí? Las enseñanzas de los maestros son conocimiento de tipo exotérico, las recibimos del mundo exterior y tienen una gran importancia porque señalan cómo podemos lograr ese trabajo que estamos buscando, dan fuerza, guía, consuelo. Entonces, una persona, por ejemplo, que está haciendo ciertos cambios en su vida, puede ser que su círculo social, ¿sí?, empiece a tener complejidades, adversidades, porque los cambios que produce en su vida no son bien vistos por la familia, no son bien vistos por los amigos, que se burlan de esos cambios, de esas nuevas preferencias, de esos nuevos hábitos, que lo juzgan, que lo calumnian por sus nuevos modos de vida, más puros, más simples, más nobles, que lo llaman loco, que lo critican. Entonces, la persona se puede sentir en algún momento abatida por este tipo de acusaciones, señalaciones. Pero cuando la persona, por ejemplo, lee las enseñanzas del Maestro Jesús, que dice: sepan ustedes que antes que los aborrezcan ustedes, me aborrecieron a mí. Entonces esto da fuerza, da esperanza, da guía, da consuelo. ¿Sí? Encontramos advertencias. ¿Qué tal la enseñanza del Maestro Jesús que dice: es más fácil que un camello entre por la aguja de un alfiler a que un rico entre por el reino de los cielos? ¿Qué hay allá? Una advertencia que nos invita a la reflexión, a entender la realidad y la limitación de las cosas materiales, a trabajar sobre las ambiciones, desarrollar el amor hacia los demás y todo eso, ¿no? Entonces encontramos orientación, encontramos advertencias, encontramos inspiración. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, no sé, está pasando por muchas adversidades, problemas, conflictos con otras personas, lo que sea? Se siente uno un poco abatido por todo eso y lee uno las enseñanzas del Buda. Entonces el Buda enseña: no hay peor enemigo que una mente mal dirigida. Entonces el Buda nos enseña: ni tu más grande enemigo te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Entonces cuando leemos este tipo de enseñanzas, recibimos orientación, cierta iluminación, cierta guía, ¿sí?, que nos invitan a entender con mayor claridad el camino iniciático. Entonces, el conocimiento exotérico es importantísimo, es vital, pero tiene sus limitaciones y de eso voy a hablar. El conocimiento exotérico es como un mapa que señala el tesoro, pero el mapa no es el tesoro. ¿Sí? Lo que pasa es que sucede un fenómeno muy interesante en los seres humanos, que creemos que por leer mucho ya somos mejores personas, ya somos buenos, que por asistir a misa ya somos santos, que por venir a esta sala de conferencias ya estamos despertando la conciencia, por aprendernos de memoria la Biblia, por aprendernos de memoria las enseñanzas
del Buda, nos sentimos que ya logramos ciertos cambios que en realidad no es así. Esto se le conoce en el mundo de la filosofía y en el mundo del esoterismo como el ratón de biblioteca. ¿Sí? Hay muchísimas personas que se convierten en intelectualoides. Así les llamamos. ¿Sí? Que todos somos intelectualoides en alguna medida. En donde desarrollamos tanto el intelecto que corrompe el corazón. Y nos las pasamos en los grupos esotéricos, en internet, descargando libros, leyendo todo tipo de artículos, que si los mayas, que si los egipcios, que si las constelaciones, que si lo que pasó en no sé dónde hace cuánto tiempo. ¿Sí? Nos vamos llenando de información a ver qué es lo que dice el Buda del perdón, a ver qué es lo que dice Jesús del perdón, a ver qué es lo que dice Mahoma del perdón, a ver qué es lo que dice este nuevo maestro del perdón, del miedo, y nos vamos en esa búsqueda de información y nos vamos convirtiendo sin que nos demos cuenta en el ratón de biblioteca, donde creemos que por leer y por memorizar ya somos expertos en eso. Es como yo ya sé lo que enseña Jesús del amor, lo que enseña el Buda del amor, lo que enseña Mahoma del amor, yo ya me siento una persona llena de amor. ¿Sí? Esto se da por algo que se le conoce como el falso sentimiento del yo. ¿Sí? Porque el yo, el ego, tiene sus propios sentimientos que son muy difíciles de percibir. Podemos medio percibir los sentimientos del yo en su aspecto negativo. Sabemos que el ego entra en actividad dentro de nosotros mismos cuando tenemos sentimientos de indignación, repudio, fastidio, negatividad, pesimismo. Ahí uno más o menos puede decir fácilmente, aquí hay ego. Pero es muy difícil darnos cuenta de la actividad del ego en las emociones positivas. La alegría, la inspiración, el gusto, la atracción, el deseo, porque el ego también se mueve por las emociones positivas. Y en este caso, pues lo estamos ejemplificando así. Es decir, que cuando una persona se pone a leer sobre la espiritualidad, surge en su mundo emocional el sentimiento de que está yendo muy bien. El sentimiento de que es una persona muy buena, muy justa, porque lee la Biblia, porque va a misa, porque viene a estas conferencias, lo siente. Pero ese sentimiento es del yo psicológico, no es de la conciencia. No es del ser, está condicionado por la fantasía de pensar que por leer ya sabemos aquello que se leyó. Por eso decimos que el conocimiento exotérico es como un mapa. Imagínense que ustedes tienen un mapa que señala un tesoro. ¿Sí? Si uno recorre el camino que indique el mapa, puede acceder al tesoro. Pero si uno nunca decide recorrer ese camino, ¿de qué te sirve el mapa? De nada. ¿Cuándo vas a tener el tesoro? Nunca. Porque el tesoro no es el mapa. El conocimiento del amor no es el amor. El conocimiento de Dios no es Dios. El conocimiento de las leyes de la naturaleza no son en sí las leyes de la naturaleza. Son conceptos que indican el fenómeno, pero que no son el fenómeno en sí mismo. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy similar, ¿sí?, a los comentaristas, por ejemplo, del boxeo. ¿Sí? Cuando va a haber allá una pelea de boxeo, están allá los comentaristas que hablan con autoridad,
y que dicen, no, que miren que está muy cansado, cómo mueve las piernas, está distraído y los golpes están muy lentos y cómo mueve la cadera, está desconcentrado, muy mal. O sea, hablan con autoridad del boxeo. Pero sería bueno que ese comentarista suba al ring y que enseñe cómo mover la cadera, cómo mover las piernas, cómo tirar los jabs. No saben. Tienen la información, pero no la sabiduría, porque hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es de la mente, la sabiduría es del corazón. El conocimiento pertenece a la memoria y la sabiduría a la conciencia, al espíritu. Entonces, con el conocimiento reconoces, almacenas, comparas, analizas, pero no puedes actuar con eso. Para actuar necesitas la sabiduría. Por eso los comentaristas de box tienen muchísimo conocimiento sobre boxeo. Y por eso pueden hablar y decir, no, que este no está trabajando bien, que las caderas, que está muy distraído, que miren cómo se mueve y eso debió de haber tirado un gancho, pero no lo tiró y por eso le pasó eso. Y el árbitro que no está atento. Bueno, o sea, tiene el conocimiento, pero no tiene la sabiduría. Porque si ponemos al comentarista y lo subimos al ring, no va a saber hacer absolutamente nada. No puede hacer lo que dice que se tiene que hacer. ¿Sí? Imaginemos una persona que es asesor financiero, que tiene una licenciatura, que tiene una maestría en finanzas. ¿Sí? La persona, como ha estudiado eso, puede tener muchísimo conocimiento sobre finanzas. Y te habla sobre el Producto Interno Bruto, sobre el déficit fiscal, sobre los intereses bancarios, ¿sí? Sobre todo el tipo de tasa de interés y de cómo funcionan las tarjetas de crédito. Y te puede dar una conferencia de macroeconomía, de política económica increíble, con conocimientos que son ciertos, con conocimientos que son verdaderos. Pero la persona en su vida personal puede tener deudas. La persona puede estar hasta en buró de crédito. Entonces no aplica lo que dice. O muchas veces no lo sabe aplicar. Porque tiene el conocimiento, pero no la sabiduría. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces lo mismo pasa en relación a lo espiritual. Podemos leer un montón acerca del amor, Dios, las dimensiones, pero eso no significa que sepamos en los hechos perdonar, armonizar diferencias, ver la realidad de estas leyes de la naturaleza. Es algo distinto. El Buda comentaba acerca del conocimiento. El Buda, se imagínense, el Buda sabía la limitación del conocimiento exotérico y creó un símil. Un símil es referente como una parábola del Maestro Jesús, ¿sí? Así le llaman allá los tibetanos, los budistas, símiles. Un símil, un conocimiento en relación de la limitación del conocimiento exotérico. Y decía el Buda, el conocimiento exotérico es como un barquito, una lancha, ¿sí? Que tú vas a utilizar para cruzar de una isla a otra isla, ¿sí? Pero una vez que cruzas y que llegas a la otra isla, ¿qué haces? Te bajas de la lancha y dejas la lancha ahí, no la llevas contigo cargándola, no tiene caso, ya no te va a servir, ¿sí? Entonces esto es todo un simbolismo iniciático y esotérico, porque el conocimiento es esa barca que sirve para llevarnos de un nivel de conciencia a un nivel de conciencia superior, de una isla a otra, de la isla de la ignorancia, confusión, egoísmo, sufrimiento, a la isla de la sabiduría, el amor, la libertad.
Pero una vez que se llega ahí, a través de la experiencia personal. ¿Sí? Remar para llegar de un lugar a otro representa la práctica de ese conocimiento. Para poder llegar a otro, ya no se baja de la lanza, ya está, cumplió la función. Como sabemos que el mundo físico es una escuela para el espíritu y todos tenemos diferentes niveles de conciencia, así como tenemos diferentes niveles de conciencia, encontramos diferentes niveles de conocimiento exotérico. ¿Sí? Encontramos conocimientos exotéricos que hablan de Dios y del amor, que son muy básicos. ¿Sí? Que son para las personas que todavía están empezando todavía un trabajo interior. Y encontramos conocimientos exotéricos que son mucho más profundos, mucho más complejos, pero mucho más veraces, que tienen, digamos, la esencia de la sabiduría universal. Normalmente los conocimientos de tipo espiritual con un bajo nivel de sabiduría son los que usan las masas. Mientras más complejo y verdadero es la enseñanza exotérica, menos personas se disponen a trabajar sobre ella. Porque la enseñanza espiritual que más usa la gente es la enseñanza que se moldea a la vida de las personas. Entonces, existe Dios, pero pues te perdona todos tus pecados, así que como que te la pintan muy fácil, es un conocimiento presentado de manera flexible para que las personas, digamos, acepten la enseñanza, puedan vivir de acuerdo a ella y puedan más o menos evitar un degeneramiento todavía mayor. Controlan a las masas, controlan el degeneramiento de la sociedad. Ahora, los conocimientos sobre el despertar de la conciencia, sobre Dios, que son más puros, exigen disciplina, exigen una gran responsabilidad, exigen trabajo, un cambio de vida que no cualquiera está dispuesto a asumir y por lo tanto no cualquiera lo va a aceptar. Por eso el Maestro Jesús decía: amplio es el camino de la perdición, pero estrecho es el camino de la salvación. ¿Sí? Entonces ese es un detalle. O sea, los conocimientos acerca de Dios, que son los más básicos, es donde más gente hay, donde más gente va, porque son los conocimientos que se acoplan al degeneramiento de la gente, que no les exige mucho y por eso son bien aceptados. Pero como encontramos diferentes niveles de sabiduría, encontramos diferentes conocimientos con diferentes niveles de sabiduría, también encontramos más difíciles. Entonces, nosotros tenemos un nivel de conciencia individual y por lo tanto, cuando vamos en busca de un conocimiento exterior, vamos a sentir atracción en todo, vamos a decirle, del menú de conocimientos exotéricos que existen en el planeta, por unos en particular. Entonces, los conocimientos acerca de Dios que tienen un nivel de veracidad menor del que yo soy capaz de entender y de trabajar, cuando yo entre en contacto con un conocimiento así, voy a ver enseguida sus limitaciones, sus contradicciones, que está muy romantizado, que juega mucho con la ilusión de la gente, que está condicionado, que es verdad pero hasta cierto punto, que es funcional pero no tanto. Entonces me di cuenta de que ese conocimiento cumple una función, pero no para mí, sino para otra gente que está en otro nivel de conciencia. Y a su vez me puedo encontrar con conocimientos que tienen un nivel de veracidad y de sabiduría mucho más elevado que yo soy capaz de entender y de manejar. Que cuando los leo o entro en contacto con ellos, los veo muy difíciles, los veo imposibles, los veo muy exigentes. Entonces digo, no, esto no es para mí, es mucho.
¿sí? Es una enseñanza que tiene un nivel de sabiduría mucho más elevado. Pero me puedo encontrar con un conocimiento que cuando lo leo o cuando entro en contacto con él, lo entiendo, me parece perfecto, me parece interesante, lo quiero llevar a la práctica. Bueno, he encontrado un conocimiento afín a mi nivel de sabiduría. Entonces, lo que quiero comentar en este punto es que existen un montón de conocimientos exotéricos y todos cumplen con una función. No porque a mí no me sirve una enseñanza, voy a decir que esa enseñanza es basura, que no sirve, que no debería de existir, que cómo puede ser. No, esa enseñanza cumple una función para las personas que están en ese nivel de conciencia. Es, por ejemplo, como en la escuela real, como en las matemáticas. No es lo mismo ver matemáticas en primer año de primaria que en primer año de secundaria que en primer año de prepa. ¿Sí? Es la misma materia, matemáticas. Es la misma base, números. Pero la complejidad es muy diferente entre primero de primaria y primero de prepa. Muy diferente. ¿Sí? Entonces encontramos lecciones que son para primero de primaria y lecciones que son para primero de prepa. El que está en primero de prepa, le entregas un ejercicio de primero de primaria, pues se va a reír. Pues claro, le va a parecer absurdo. Pero eso no quiere decir que en realidad sea absurdo. No, cumple una función ese conocimiento. De hecho, a esa persona en algún momento le sirvió. Y si no hubiese pasado por primero de primaria y segundo de primaria, no hubiese llegado nunca a ese nivel matemático donde hay cálculos, números algebraicos. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en relación al conocimiento espiritual. Por lo tanto, tenemos que respetar todo tipo de enseñanza, porque todos están cumpliendo una función. Entonces encontramos que mi mamá, no sé, le enseñaron por ahí que hablar con una taza es hablar con Dios y ella se pone a hablar con la taza. Bueno, dejar a mamá con ese conocimiento, que hable con la taza. La taza en ese momento sirve como un elemento físico que vincula a mamá con Dios y está cumpliendo allí una función que a lo mejor más adelante se dará cuenta que la taza pues no es necesaria y podrá hacerlo de unas maneras más alternativas y elevadas, pero por ese momento ahí está bien. ¿Sí? No hay que estar criticando a las personas por sus creencias religiosas, por su manera de entender la vida, por la manera en cómo ven la divinidad. ¿Sí me explico? Bueno, todo con conocimiento exotérico. Vamos a hablar de conocimiento pseudo-esotérico. La palabra pseudo, en todos sus aspectos y contextos, significa falso. ¿Sí? Entonces, dentro del conocimiento pseudo-esotérico encontramos todos los conocimientos que hablan de Dios, del amor, del perdón, de la vida, de la felicidad, del éxito, de las dimensiones, pero que son falsos, conocimientos que son engañosos, conocimientos que están muy romantizados, pero que no conducen a eso en realidad, conocimientos que pudieran estar muy bien intencionados, pero cuando se llevan a la práctica no funcionan. ¿Sí? Conocimientos que muchas veces se fundamentan en el interés, en que están buscando dinero, poder, fama, inclusive salud. ¿Sí? Cuando encontramos diferentes tipos de conocimiento espiritual que hablan mucho sobre dinero, sobre el desarrollo de poderes, sobre el prestigio, sobre la fama, sobre cosas materiales, de cómo lograr todo lo que tú quieres, es muy probable que estés enfrente a un conocimiento pseudoesotérico, romanticista, engañoso, que no funciona, a mucha gente mala, que se aprovecha de los anhelos espirituales de la gente y te crean conocimientos para obtener dinero y poder. Entonces yo fácilmente puedo agarrar esta agua del refrigerador y decirle que es agua bendita y que si ustedes la toman van a curar todos sus males y les vendo a 100 pesos el trago. ¿Sí? Y al final, ¿qué estoy haciendo? Les estoy engañando, les estoy estafando. Pero esto existe y existe de a montones.
en muchísimos lugares donde te quieren vender pócimas, pastillas, amuletos, aguas benditas, ¿sí? Y lo que están haciendo ahí es puro negocio. Eso no sirve, eso es estafa. Es gente que se aprovecha de otra gente. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de conocimientos que existen en el mundo exterior. Vamos a poner unos ejemplos. Diferentes tipos de iglesias, congregaciones, ¿sí?, entran dentro de los conocimientos pseudoesotéricos. ¿Por qué? Porque cuando uno observa el funcionamiento de una determinada iglesia, se da cuenta que en vez de buscar el amor y la fraternidad de la gente que va, buscan el desarrollo institucional. Y entonces engañan, manipulan y atemorizan a las personas que van ahí en busca del dinero, del poder y del desarrollo institucional, de que esa iglesia, ¿sí?, aparezca por todo el mundo. Entonces te echan la mentira de que si no vas a su iglesia, estás lejos de Dios. De que si no vas a su iglesia, te vas al infierno. De que si no das el diezmo, Dios no te va a perdonar tus pecados. Y te empiezan a atemorizar para que estés ahí y cumplas un papel para sus intereses egoístas. ¿Sí? Encontramos iglesias que adoctrinan a sus creyentes y que los educan para combatir y para rivalizarse con otras iglesias. Iglesias en donde les dicen a la gente: todas las demás iglesias están equivocadas, todas las demás iglesias son del diablo, esta es la verdadera, ¿sí? Y entonces cuando la gente sale de ahí, ¿cómo sale? Con resentimiento hacia la gente que tiene otra fe. Y entonces, en vez de enseñar la fraternidad, enseñan el odio, la división, el combate, el resentimiento. Iglesias que se adjudican a Dios. Iglesias que parece que tienen un contrato exclusivo con Dios, donde solamente se puede conocer a Dios a través de esa iglesia y de ese sacerdote. Todo lo demás no sirve. O sea, tienen un contrato exclusivo con Dios. Mentira. Nos engañan, nos manipulan. ¿Sí? Que no respetan la libertad de la gente, las preferencias de la gente. ¿Sí? Se aprovecha. ¿Sí? Se dividen entre ellos. ¿Sí? Y esto, en las mismas iglesias, a veces salen escándalos de abuso sexual, escándalos donde los arzobispos pues tienen dinero que no pueden comprobar y que resulta que provienen del narco de esa ciudad y a veces salen un gran escándalo de cosas y que es una realidad. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las iglesias, con las religiones. No estoy diciendo que en general todas las religiones sean pseudoesotéricas, no. Algunas iglesias sí, algunos sacerdotes sí, algunos arzobispos sí, que pueden ser de diferentes tipos de religiones: cristianos, católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, etc. Algunos pastores de todo tipo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los judíos, que tienen esa idea a veces equivocada, algunos, no todos, que por el hecho de ser judío ya es un elegido de Dios. Y que solamente los judíos son el pueblo de Dios y que todos los demás no, directo para el infierno, solamente ellos. Eso es equivocado. Las leyes de la naturaleza que nos acercan o nos alejan de Dios no funciona así. ¿Sí? Encontramos conocimientos románticos y positivistas que son muy bonitos, pero que no funcionan. Entonces hoy encontramos en internet retiros espirituales,
en donde te llevan al bosque, en donde te prenden fogata, en donde te ponen música espiritual, te ponen a hacer yoga, comida vegetariana, unas actividades entre todos, nos agarramos de la mano, cantamos, nos abrazamos, nos decimos que somos amor, platicamos, comentamos sobre nuestra vida, conocemos gente y todo eso es muy bonito, muy satisfactorio, ¿sí? Pero son pseudoesotéricos, porque no generan el cambio que se necesita en la realidad. No enseñan a autoobservarse, transformar las impresiones, conocer el funcionamiento de la psicología, eliminar un defecto. Aunque sean muy bonitos, aunque estén muy bien intencionados, y a veces no lo están, porque cuando uno quiere ir a unos de estos eventos, resulta que cuestan un dineral. ¿Sí? Hay eventos que te pueden costar hasta $5,000 por un fin de semana, donde entras en un hotel que tiene contacto con la naturaleza y van a escuchar música espiritual y se van a abrazar y van a hacer yoga y van a ver el amanecer, y todo eso te va a hacer sentir muy bien, diferente, especial, querido. Pero al final, cuando continúas con tu vida, sigue habiendo impaciencia, sigue habiendo expectativas, sigue habiendo ilusión, pleito, diferencias con los demás, porque no enseñan el trabajo verdadero para poder generar esa transformación. Entonces estos conocimientos existen de a montón. Aquí entran también los conocimientos tipo coach, ¿sí? Que te enseñan de que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero el desarrollo espiritual no se trata de eso, de lograr todo lo que tú quieras, sino de rectificar todo lo que tú quieres para ver qué es realmente sano, bueno y justo y qué no. ¿Sí? Entonces también el coaching entra dentro de este tipo de conocimientos pseudoespirituales. Encontramos los conocimientos complementarios, conocimientos como el yoga, la astrología, el reiki, el tai chi, el biomagnetismo, la sanación alternativa, ¿sí? Que son disciplinas, son ciencias que te pueden aportar algo bueno para tu trabajo interior. El yoga, comer vegetariano, en el tai chi a las 6 de la mañana, respiraciones, pranayamas, o sea, todo esto te puede dar energía, vitalidad, salud, concentración, o sea, te puede ayudar en tu trabajo de cambio y del despertar, siempre y cuando complemente el trabajo fundamental. ¿Cuál es el trabajo fundamental? Los 3 factores de la revolución de la conciencia: la eliminación de los defectos psicológicos, la purificación de la sexualidad y compartir la enseñanza de manera gratuita, ayudar a los demás, a quien lo necesite. Esos son los 3 pasos del desarrollo espiritual. Cuando estos 3 pasos se complementan con esto, entonces esto puede cumplir una función. Pero hay personas que se dedican solo a esto y que buscan el despertar de la conciencia, por ejemplo, solamente con la astrología. Pero la astrología no tiene los medios completos y precisos para el despertar de la conciencia. Porque los movimientos planetarios ciertamente alteran el funcionamiento de la psiquis, son una influencia de la psiquis, pero no es la única influencia. Existen muchas otras, sociales, culturales, familiares, de la infancia, existen muchas otras. Por lo tanto, solamente con la astrología nos quedamos cortos. Con el yoga, personas que se dedican al yoga, que se quieren especializar cada vez más en el yoga, ¿sí? Pero solamente haciendo yoga no te vas a autorrealizar, no vas a despertar la conciencia.
Tienes que saber reflexionar, autoobservarte, transformar las impresiones, trabajar la concentración, la relajación, el recuerdo de sí, todo lo que hemos enseñado en el curso. Eso es lo que funciona. Aprender a vivir el momento presente. Eso es lo que funciona. Cuando eso se complementa con esto está bien. Pero cuando nos dedicamos solamente al Reiki, solamente a la astrología, solamente al yoga, caemos en el pseudoesoterismo, porque esto es ineficiente para alcanzar los cambios que se necesitan, ¿sí? Y el otro, pues, son todos los conocimientos relacionados con la brujería. Conocimientos que nos invitan a tener contacto con entidades de otras dimensiones. Conocimientos que nos invitan al desarrollo prematuro de poderes. Conocimientos que trabajan mucho con cosas materiales. Que si el péndulo, que si el café, que si las conchas, que si las cartas, que si los iris de los ojos. Y buscan una transformación de vida a través de artefactos, pócimas, inciensos, collares, todo este tipo de mercado espiritual que hoy encontramos en la vida. Rituales en todas partes. Todo eso, las piedras, los cuarzos, los rituales, ¿sí? Muchas veces están relacionados con la brujería. No siempre, de manera en cómo uno las use, pero muchas veces y en su mayoría sí está relacionado con la brujería, con buscar cambios que evaden el verdadero cambio interior. Voy a poner un ejemplo. Resulta que el vecino me prestó su taladro, ¿sí? Entonces, usando el taladro del vecino, se me echa a perder. Entonces yo voy y le regreso el taladro al vecino y le digo: vecino, aquí está su taladro, muchas gracias. No le digo nada. Y cuando el vecino me dice: oye, esto ya no sirve, está fallando, no sé, vecino, así estaba, así me lo diste, de hecho ni lo usé. Y al final termino teniendo allá un pleito, una diferencia con el vecino, ¿sí? Entonces, digamos que quiero arreglar esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? A través de la reflexión, a través de la meditación, desarrollar la virtud de la humildad, de la nobleza. Acercarme al vecino y decirle: vecino, discúlpame, yo eché a perder ese taladro. Y me voy a hacer responsable de eso. Denme un tiempo que yo junto un dinerito y se lo devuelvo, le pido una disculpa. Usted confió en mí, me lo prestó. Le pido una disculpa. O sea, eso es lo que tiene uno que hacer. Si uno comete un error, ¿qué tiene que hacer? Pues pedir disculpas. Pero ¿qué es lo que hace la gente? En vez de pedir disculpas, prende una vela blanca que para que Dios haga que su vida cambie, que para que Dios haga que el vecino lo perdone. Entonces vamos a poner una vela, vamos a poner la foto del vecino y para que el vecino me perdone. Entonces, al final, ¿qué es lo que está haciendo esa vela? ¿Qué es lo que está haciendo ese cuarzo? Evadiendo mi falta de nobleza, mi falta de humildad, de amor, de trabajo interior. Por eso comento que todo este manejo de piedras, de péndulos, es que, no sé, no sé, me peleé con mi pareja y ya no sé si debo de seguir con ella o no. ¿Qué hago? Vamos a ver qué dice el péndulo. Vamos a tirar las cartas a ver qué dice las cartas. Y lo que digan, pues eso hago. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el péndulo? ¿Qué es lo que está haciendo las cartas? Está evadiendo la responsabilidad que tengo de entender mi vida. Decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y darme cuenta de mis errores, de en dónde estoy, de si es verdaderamente lo que quiero.
y poder decidir conscientemente voy a seguir o no. El péndulo está evadiendo eso, ese trabajo interior. Por eso decimos que todas estas cosas en este conocimiento las consideramos pseudoesotéricas por lo que acabo de explicar. Entonces encontramos una feria espiritual donde la gente que quiere lecturas para vidas pasadas hace fila. Todo el mundo quiere saber sobre vidas pasadas, saber quién fui, mi familia, dónde nací, qué me pasó. ¿Sí? Predicción del futuro, también llena la fila. Todos queremos saber el futuro, si voy a encontrar el amor de mi vida, si esta mujer con la que estoy es con la que voy a estar siempre, y a ver qué va a pasar, si voy a comprar ese coche que siempre quise y no sé. Pero para vivir el momento presente, para trabajar la autoobservación, la meditación, la transformación de impresiones, para pedirle perdón a las personas que les tengo que pedir perdón, para perdonar a las personas a las cuales tengo que perdonar, para dejar mis vicios, mis ambiciones y las cosas que competen al momento presente. ¿Cuánta gente se forma? Ninguna. Porque la gente tiene anhelos muy egoístas y muy superficiales del desarrollo espiritual. Por eso una kermés de desarrollo espiritual se llena. Pero este tipo de conocimientos viene muy poca gente, porque exige trabajo interior que realmente no se está dispuesto a hacer. Este es el conocimiento pseudoesotérico. Y por último entramos al conocimiento esotérico. La palabra esotérico significa conocimiento interior. Conocimiento que es producto de las comprensiones. Y conocimiento que proviene a través de la experiencia, que produce cambio. Conocimiento esotérico no es el conocimiento que adquirimos del mundo exterior, sino del mundo interior. Cuando uno comprende un hecho. Entonces tengo problemas en mi vida, conflictos. No sé cómo solucionarlo. Siento que estoy metido en un callejón sin salida. No sé qué hacer. ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Entonces, si de repente, a veces hablando de una manera muy superficial, pues el hombre sale cansado de la casa, camina al parque, se prende un cigarro y trata de relajarse y pensar sobre su vida y decir, bueno, ¿qué es esto que estoy haciendo? Y de repente entra en reflexión, entonces se da cuenta que está haciendo. Se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. Se da cuenta por qué le están pasando esas cosas. Se da cuenta de sus defectos que tiene que arreglar, de las malas decisiones que tomó, de qué puede hacer de ahora en adelante. Se da cuenta cuando estudia su vida. Surge esa información, surge esa claridad, surge esa respuesta. ¿De dónde? De su interior, de su corazón, de su conciencia, de su espíritu. No se lo dijo nadie, no lo vio en un video en YouTube, no lo escuchó en misa, no lo leyó de la Biblia, sino salió de su corazón. Este es el conocimiento esotérico, que proviene de la experiencia y de las comprensiones, y es el que eleva nuestro nivel de sabiduría, y es el que produce cambio. Porque sabemos todos que no es lo mismo que tú le digas a una persona lo que está haciendo mal, que la persona se dé cuenta ella misma. Cuando tú se lo dices, no te hace caso. Pero cuando la persona se da cuenta, ahí es donde surge una energía que lo puede llevar a cambiar. Porque es el darse cuenta lo que genera el cambio. Ver la verdad, no leerla en un libro, sino conocerla, experimentarla.
¿sí? Entonces, cuando uno a través del trabajo interior, de la meditación, de la reflexión consciente, estudia el funcionamiento de su psicología, estudia los diferentes agregados que posee, se da cuenta que tiene, por ejemplo, el diablito de los celos, el diablito de la posesividad, y que estos dos diablitos le han hecho ser muy egoísta, muy injusto con su pareja, porque siempre le exige, porque siempre la quiere controlar, porque siempre la vigila, y toda esta actitud ha generado un conflicto en su matrimonio, y su matrimonio está en crisis. Cuando se da cuenta, cambia, surge la virtud, surge la moderación, surge la inspiración, surge el respeto, y por lo tanto el matrimonio se recupera, crece, florece, ¿sí? Entonces, cuando uno ya sabe perdonar, o cuando uno ya sabe pedir perdón, ¿sí?, ya tiene conocimiento esotérico, ¿sí? Esto obviene de la experiencia. ¿Y qué es lo que enseñaba el Buda? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, aprendí a perdonar, ya sé perdonar, ya lo logré, ya lo entendí, ya lo viví, ya lo estudié y ya lo logré hacer. Ya sé perdonar. A mí ya no me sirve ninguna conferencia, ningún libro que me hable del perdón. Eso es para la gente que no sabe perdonar todavía. Pero si yo ya aprendí a perdonar, ¿de qué me sirve ese conocimiento? Ya no me sirve a mí. Yo ya logré llegar al otro lado de la isla. Ya no necesito todas esas enseñanzas. Entonces, la vida espiritual es 10 gramos teoría y 1000 gramos de práctica. Necesitamos más práctica, necesitamos menos teorías. Muchas personas que vienen a estos estudios se ponen a estudiar que las enseñanzas de Hermes, que las enseñanzas de Jesús, que las enseñanzas del Buda, que las enseñanzas de Zoroastro, que las enseñanzas de Gurdjieff, que las enseñanzas de Samael, que las enseñanzas de Blavatsky, que las enseñanzas de Eliphas Levi. O sea, demasiada teoría. Si nosotros practicáramos solamente las enseñanzas de Jesús, con eso nos autorrealizamos y no va a hacer falta estudiar, por ejemplo, las del Buda. Si nosotros estudiáramos solamente las enseñanzas del Buda, pues a lo mejor y con eso nos autorrealizamos y no vamos a tener que estar leyendo las enseñanzas de Samael, de Gurdjieff, de este maestro y del otro. No necesitamos saberlo todo. No necesitamos saber qué es lo que dijeron todos. Con que practiquemos lo que dijo uno es más que suficiente. Pero la cuestión es que no practicamos y creemos por el falso sentimiento del yo que leyendo más somos mejores personas. Entonces, el objetivo de este curso, ¿qué es? Conocimiento exotérico. Pero el objetivo de este curso es el conocimiento esotérico, ¿sí? Lo que sus conciencias les revelan mientras yo hablo y mientras se expone. Porque al final lo que digo se lo va a llevar el tiempo. Pero si ustedes están atentamente escuchando, su propia conciencia se estimula con esta información y les empieza a ustedes a revelar verdades de su vida. Eso es lo que importa en esta enseñanza. El conocimiento esotérico, no el exotérico. No importa aquí que se aprendan esto de memoria. No se lo tienen que aprender de memoria. Por eso nosotros no les pedimos libretas para apuntar todo lo que decimos. Aunque algunos las traigan, ¿verdad? No es necesario. Lo que hay que hacer es escuchar, para que la conciencia surja y nos revele una verdad en relación a nuestra vida. Listo, la enseñanza cumplió su función. Eso es lo que buscamos aquí. El conocimiento esotérico
a través del conocimiento exotérico, que es la balsa, la herramienta para ir de la ignorancia a la sabiduría. ¿Qué dudas quedan? La transformación. La transformación de las impresiones. Es una técnica psicológica, ¿sí? Que consiste en identificar la primera impresión que tienes tú de algo, que normalmente las primeras impresiones que tenemos de las cosas provienen de las apariencias y proviene del ego. Entonces, un ejemplo es que usted llegue, se siente aquí y ve a una persona, así nada más, una reacción, la ve y la primera impresión es que esa persona la vio feo usted, la impresión que usted le da. Entonces, si usted se está auto-observando, identifica ese fenómeno y transforma la impresión en ese momento. Y piensa algo como, esta sensación que tengo es una suposición, y la deja pasar. Entonces, ya no se crea usted una idea que alimenta con el pensamiento de que tal persona que la está viendo feo, porque a lo mejor no le gusta cómo se viste o algo así, que después le pueda generar un conflicto con esa persona. ¿Sí? Que le pueda llevar o al menos a sentirse mal o incómoda mientras está aquí. Y ya no va a poder prestar atención, disfrutar de la conferencia. Es eso. Cuando usted va al mecánico y le dice al mecánico, ¿cuánto me cobra por arreglarme el coche? 600 pesos. ¿Cuál es la primera impresión? Que te está robando. ¿O no? O sea, viene ese sentimiento de desconfianza. Esa es la primera impresión. Y tenemos que cuestionarla, porque la gente no la cuestiona. Llega la primera impresión, me está robando, y enseguida se mete en sus fantasías, sí, porque esto, por lo otro, ¿qué le voy a hacer? Le voy a decir que me lo deje más barato, y si me lo deja mal, y si me lo roba, y si no sé qué. Y la misma persona se empieza a sabotear a través del pensamiento. ¿Todo por qué? Por no transformar la impresión. Entonces, en el momento en que el mecánico me dice, son 600 pesos, me doy cuenta de que hay una sensación en mí de desconfianza hacia esa persona. Y me pregunto, ¿por qué tengo esta desconfianza? Igual y no tengo ningún argumento para acusar lo que me está robando. No, esto es del ego. Y en ese momento transformo la impresión y digo, bueno, si son 600, están los 600, muchas gracias. ¿Sí? Y a veces hasta cuando pasa las horas, como que hasta a veces lo medio analizas con la mente y dices, no, está bien el precio. O sea, no, por todo lo que hizo, está bien. Eso es un poquito subjetivo, pero a veces se da cuenta uno de que la mente te quería engañar en ese momento. O sea, te das cuenta. ¿Sí? Esa es la transformación de las impresiones. Tener esa autoobservación, esa atención a la primera sensación que tienes de algo. Muchas personas, por ejemplo, pueden llegar a esta sala de conferencias y la primera impresión que pueden tener puede ser muy mala, porque es una casita, porque no es una iglesia, ¿sí? Porque somos personas comunes, a lo mejor se lleva una mala impresión de este lugar, ¿qué será? No sé, yo he visto personas que a veces me da a mí la impresión, que no sé si es real o no, pero que se sienten muy incómodas, ¿sí? Y les da por irse. O sea, llegaron, sintieron una impresión así como que negativa según su psicología, y se van y no regresan, y ya la enseñanza ya la perdieron. ¿Por qué? Por la primera impresión que tuvieron del lugar. Ahí son ellas, no el lugar. No, sí, tú, exacto. No se da cuenta uno de cómo es la mente. Esas son las impresiones. Sí, ya les di 3 ejemplos. A ver qué preguntas hay. Daniel Cisnero, buenas tardes. Vianey nos dice buenas noches. Leo Cuba, buenas tardes. Roberto nos dice saludos. Alejandra dice nada sirve si no se toma en práctica. Daniel nos dice que Julio César Chávez sí puede hablar con autoridad del boxeo. En todo hay excepciones, por supuesto. Sí.
Miriam nos dice saludos. Daniel nos dice, si a ciertas personas les ha hecho bien alguna religión, entonces podemos decir que dicha religión es apropiada para esa persona. Por supuesto, por los resultados uno puede evaluar la función que un conocimiento está cumpliendo en la vida de una persona. Así es. Luz nos dice, ¿creen en eso? Yo no. José nos dice saludos desde Colombia. Abigail, el esoterismo es diabólico, no se quiere. Solo con la explicación de este hombre. Ah, bueno, era una crítica. Bueno, pues es todo por el momento. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Como el agua. Les comento a las personas que están conectadas que muy posiblemente este martes no haya conferencia. Entonces yo creo que mañana ya vamos a estar publicando en la página para que estén bien pendientes y lo tengan en cuenta, y nos veremos a lo mejor el próximo jueves, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga.